Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Un tenso silencio flotaba en el aire mientras ambas se evaluaban mutuamente, cada una tratando de predecir los próximos movimientos de la otra, pero entonces Clary simplemente recogió el viejo libro, las páginas amarillentas y secas, dio testimonio de sus muchas temporadas de lectura. Cuando todos esperaban un enfrentamiento violento, ni siquiera puse mi página en favoritos para saber dónde la dejé. Un pesado silencio dominó la sala durante largos segundos, hasta que los presentes comprendieron la ironía de la situación. Las cejas inicialmente fruncidas por la confusión se relajaron en una risa ahogada, con un movimiento fluido. Clary cerró el cómic y la arrojó de nuevo a sus manos, antes de que una voz atronadora rugiera. ¿Qué edad tienes para leer cómics? Todos sabían que nadie en su sano juicio quería meterse en problemas con la facción más poderosa de la prisión. Cuando los miembros del grupo se metían con alguien, la mayoría de las reclusas simplemente se tragaban sus palabras. Era el precio a pagar por una vida pacífica, la vida tras las rejas. Las chicas nuevas, en particular, solían ser el blanco desde el primer día. Si aguantaban las burlas sin contraatacar, solían dejarlas en paz. Pero Clary de 19 apuñaladas no era como las demás. 1 contra 3, o, dicho de forma más sencilla, 1 contra 3. Los reclusos que las rodeaban formaron un círculo, observando para decidir de qué lado apostarían. Incluso superada en número, Clary luchó como una bestia. Dos mujeres intentaron inmovilizarla, pero fueron arrojadas de un golpe seco. Si no fuera por las otras 4 o 5 secuaces que se unían a la lucha, nadie podría detenerla. Cuando los guardias finalmente intervinieron para detener la pelea, Clary ya estaba cubierta de moretones, su cara estaba llena de cicatrices de cortes, la sangre goteaba de sus cejas y boca, todo su cuerpo como si acabara de salir de una pelea de boxeo. Aún así, hicieron falta 2 guardias para apartarla. Ella todavía estaba sentada horcajada sobre una de las reclusas, completamente fuera de control. Al final, era difícil decir quién estaba en peores condiciones. La mujer que Clary casi había se mató a sí misma, quien apenas podía mantenerse en pie antes de ser llevada a la enfermería. Después del incidente, Clary necesitó 6 puntos en la ceja y 3 más en el labio. Su cara estaba hinchada y magullada, pero aún así tuvo suerte. No tenía huesos suficientemente rotos como para requerir cirugía. Tan pronto como regresó a prisión, le enviaron directamente a aislamiento, confinamiento, 6 días de confinamiento, castigo por ser el agresor inicial. Sin embargo, sus oponentes no sufrieron consecuencias ninguna, ya sea por influencias, corrupción entre los guardias o cualquier otra razón. Se salieron con la suya, y la expresión de Belle era obvio que tenía un nudo en la garganta al oír la historia completa, contada por alguien que realmente entendió lo que pasó. La mujer que estaba comiendo con ella hace un momento e incluso pidió la yema de su huevo era de hecho una prisionera condenada por un crimen atroz, el asesinato de un alto funcionario, maestra de escuela, un caso que conmocionó al país el año pasado. Y eso no fue todo, su reputación de 1 contra 3 y de haber resistido a 4 o 5 personas que intentaban. Para contenerla, todavía resonaba por los pasillos, incluso después de casi una semana en aislamiento, confinamiento. No es tan sorprendente que esos 3 hayan dejado de molestarla, recordó Belle. El momento tenso en el que los agresores se escucharon atrás.
simplemente porque su ex rival estaba sentada al mismo tiempo. En realidad, eso no fue la única razón por la que la banda de los tres se rindió. Cao añadió, mientras los dos se sentaban en un banco de mármol cerca de la cafetería. La hora del almuerzo había terminado y los internos tenían algo de tiempo libre antes de la reunión de la tarde. En el auditorio fue entonces cuando Bella aprovechó la oportunidad para preguntar sobre lo que acababa de decir. 3D. Bell repitió el nombre intrigado. Aunque el nombre no tenía nada que ver con gafas 3D para cine, estaba lejos de ser un apodo común para grupos o pandillas. Las 3D viene de sus nombres, explicó Kao. El que tiene el pelo corto se llama Tao. Es la mayor del grupo, creo que tiene unos 40 y tantos. También la que lleva aquí más tiempo, condenada por matar a su propio marido. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Según los periódicos, el tipo la golpeó, incluso tuvo un aborto espontáneo después de la paliza, hasta que un día no pudo soportarlo. Ya no era más. Le ató una cuerda alrededor del cuello, la estranguló y arrastró su cuerpo para arrojarlo en el arroyo detrás de la casa. Bella abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios fue esa idea? ¿Cómo pensaste que no se enterarían?